¿Cómo se llama la palabra? Se llama prepara tu tierra. Se prepara la tierra. Dice así la palabra del Señor en Oseas capítulo 10 versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Y a primera vista estos versículos son como... parten diciendo, hay que hacer algo, y después dice, hay una consecuencia de algo que no se hizo bien. Y por eso es que yo quiero hablar hoy de la palabra que el Señor puso en mi corazón acerca de preparar la tierra. Dentro del reino del Señor, dentro del reino de Dios, dentro del reino de Dios, nosotros tenemos disposiciones, tenemos leyes, tenemos principios, tenemos cosas. Así como nuestro mundo tiene reglamentos, tiene leyes, tiene estatutos, como la famosa, ¿cómo se llama esta cosa que vamos a votar mañana? La Constitución. Así también el reino de Dios tiene sus estatutos, tiene sus diseños, tiene sus principios. Y la verdad es que no quiero hablarle de todos los principios del reino de Dios porque son varios, pero sí quiero que hoy día hablemos acerca de uno. No sé si lo tienes, Santito, ¿lo encontraste? Está en una carpeta que dice fondos. ¿Pudiste? ¿Sí? Dentro de esa carpeta hay unas imágenes que quería compartir. Vamos a ver si me acompañan. Uno de esos principios es el principio de la ley de siembra y cosecha. Ese es un principio del reino de Dios. Muy conocido. Lo que sembramos, cosechamos. ¿Cierto? Pero es un principio del reino. Normalmente la gente usa esa expresión para decir que hizo las cosas mal. ¿Se fijan? Si lo que sembré, cosecháis. Y uno lo dice en ese tono. O el karma. Claro, porque te persiguen aquello que hiciste. Pero es un principio de la ley, del reino de Dios, esto de la ley de la siembra y la cosecha. Y no es para que nosotros nos perjudiquemos con eso. Todo lo contrario, es para que nosotros seamos bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? 3, 4, si somos poquitos, levanten la mano. Somos personas que necesitan la bendición de Dios. ¿Lo encontró, Santito? Puede poner la primera, mira. Principios del reino, ley de siembra y cosecha. ¿Qué está haciendo esa niña ahí? Ya, está regando, pero ¿qué está regando? Una plantita. Está regando un cultivo. Fíjense que alrededor hay pasto verde, pero ella está regando no el pasto, está regando algo que se nota que tiene tierra, que está la tierra ahí, ¿cómo se dice? Molida, tierra a la vista. Y las plantas que yo puedo vislumbrar que son de tomate, esas plantas están siendo cultivadas. La ley de la siembra y la cosecha. En la vida del reino de Dios, como les decía, existen estos principios que nosotros tenemos que buscar cumplir y aplicar en nosotros y en nuestra vida para poder recibir la bendición de Dios, la riqueza del reino, que no tiene que ver con finanzas solamente, tiene que ver con todo lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, a veces cuando yo escuchaba esto, la riqueza de su gloria, hablaban de la riqueza de la gloria de Dios, y yo no entendía cómo puede ser que Dios sea rico, ¿cierto?, en gloria. O cómo yo podría, porque para mí una persona rica es alguien que tiene dinero, ¿cierto? Humanamente, un rico es alguien que tiene plata. Y cuando hablamos de la riqueza del reino, no estamos hablando de medios materiales o de económicos, sino que estamos hablando de, por ejemplo, otro tipo de riqueza. Hay un valor en el saber, por ejemplo, ¿cierto?
Una persona que sabe mucho es alguien que es rico. ¿Rico en qué? En sabiduría, en conocimiento. En el reino hay otro tipo de riquezas. Por ejemplo, Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. ¿Sí? La riqueza del reino consiste en que hay sanidad para los que creemos que Dios nos puede sanar. Eso es una de las riquezas del reino de Dios. Entonces, para que nosotros podamos recibir la riqueza de su reino, la bendición, la multiplicación de Dios, tenemos que caminar bajo los principios de su reino. Y lo que yo quiero hacer hoy es hablarles del principio de la ley de la siembra y la cosecha. Hoy ando disperso y ya me cuesta encontrarme las palabras. Si nosotros quisiéramos definir este principio, tendríamos que ir al libro de Gálatas, capítulo 6, en el verso 7. ¿Qué dice Gálatas 6, 7? Si te complica, Santito, yo lo leo y lo vemos de ahí. El teclado más rápido dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La palabra segar significa cosechar. Yo busqué una versión, la versión que se llama La Palabra, la Biblia de la Palabra. Y dice: no se hagan ilusiones. Mire qué gráfico. De Dios no se burla nadie. Lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará. Ese es el principio del reino de Dios. Que nuestras acciones van a ser consecuentes con el resultado. En definitiva, Dios pone el ejemplo de sembrar algo, porque cuando uno pone una semilla, por ejemplo, de una planta de alelíes, ¿qué flor necesito que salga o qué flor espero que produzca esa semilla? Alelíes. Porque cada semilla se reproduce según su especie. Es decir, si yo me como una naranja rica, Thompson, de esa, no sé, jugosa, claro, que tiene mucho jugo, y reservo las pepitas, ¿cierto? Y hago una plantita de esa naranja, yo estoy seguro que el día que produzca frutos, van a ser naranjas tan ricas como la que yo me comí, ¿cierto? De la misma especie, del mismo tipo, del mismo del mismo calibre de naranja, de la misma jugosidad, qué sé yo, porque yo sembré algo que sabía de qué se trataba. A mi mamá le pasaba a veces, y a mi abuelita le pasaba la misma historia, que guardaban semillas. En un sobrecito de papel hacían y ponían flores o perritos, no sé, semillas que se guardaban de un año para otro. Pero pasaba el tiempo, se les borraba lo que decían. Entonces, sobre todo en el sur, porque las dejaban en un lugar, en una repisa, en algo, y con la tierra y el humo que se usa de la leña en el campo, se le borraba lo que decían. Y después encontraban semillas y no sabían de qué era. Entonces mi abuela usaba una fórmula muy, muy sensata, agarraba las semillas y las tiraba al voleo donde cayeran. Déjeme preguntarle, ¿qué cree usted que se daba? ¿Cuál era el resultado? ¿Salían flores? Sí. ¿Tenía ella la seguridad de cuáles flores iban a salir? No. A veces nosotros vamos por la vida sembrando igual que mi abuela, haciendo cosas sin pensar, sin meditar, sembrando, actuando, diciendo, sin medir las consecuencias. Entonces, ahora que ya he logrado su atención, quiero que entendamos que el resultado de nuestra siembra en cualquier área de nuestra vida va a ser equivalente a lo que sembremos. El resultado va a ser lo que hagamos. Si yo siembro con sabiduría, voy a tener un resultado bueno. Pero si yo siembro así como mi abuelita, voy a tener resultados igual, pero quizás no van a ser lo que yo espero. Entonces, nosotros cuando sembramos no podemos esperar una cosecha o fruto excelente si nos olvidamos de tres cosas importantes. Hoy día vamos a aprender a sembrar. Yo no sé si usted se ha fijado, pero el Señor me ha hablado harto
y le he hablado, le transmito a ustedes respecto de la siembra, del cultivo y eso, no sé qué me querrá decir el Señor, me tengo que comprar una parcela, parece. Algún día. Amén. Amén. 3 cosas necesitamos, diga conmigo 3 cosas. 3. Vamos a la diapo número 2. ¿Qué necesita, Pastor Ismael, usted para ser un buen sembrador o alguien que reciba buen fruto o una buena cosecha? Primero necesitamos una buena semilla. Diga conmigo, una buena semilla. Repite cómo se llama la palabra. La palabra se llama prepara tu tierra. Porque en eso consiste tener una buena cosecha. De ahí vamos para allá. Lo primero que necesitamos, dijimos, era una buena semilla. Me voy a correr porque pueden anotar. Ahí sí. Una buena semilla. Lo segundo es hacer un buen cultivo. ¿Qué significa hacer un buen cultivo? Además de escoger una buena tierra, necesito saber que tengo que trabajar esa tierra. Esa tierra necesita ser labrada. ¿Sí? Y tercero, necesito el tiempo adecuado, esperar un tiempo determinado para que esa siembra produzca. La siembra se demora en salir. A pesar de que el proceso comienza desde que la semilla toca la tierra y luego uno la riega, algo se activa, el germen. El germen de esa semilla empieza a moverse dentro. El agua activa la vida que está en esa semilla, que a veces pasan años y está seca. Hay flores, yo sé que mi hermana Patti debe saber mucho más que yo de flores, pero hay flores que son de bulbo, de raíz o de papa, como los gladiolos. La próxima semana le toca. Los gladiolos son una papita, así como una cebolla, una cuestión así. Y cuando uno las guarda para otra temporada, se secan. Están aparentemente muertas. Pero cuando tocan la tierra y con el trabajo adecuado de la persona inteligente, sabia, que sabe cultivarla, reciben el agua, lo que estaba muerto aparentemente dentro de ellos, recobra vida. Ese es el milagro de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque el agua activa aquello que estaba muerto. Entonces, si la semilla es buena, volviendo a esta lámina, pero mi trabajo para cultivar es poco, ¿tendré buenos resultados? No. Porque puede ser excelente semilla, pero hay condiciones, diga conmigo condiciones, que deben darse para una buena cosecha. Si la semilla es buena, pero el trabajo de preparación de la tierra es deficiente, el resultado no será el esperado. Por otra parte, si el trabajo es bueno al preparar la tierra, pero la semilla es mala, ¿cómo va a ser la cosecha? Si la tierra es buena, pero la semilla es mala, ¿cómo va a ser la cosecha? Mala. Definamos lo malo de la semilla. Hay diferentes tipos de trigo y que se usan para diferentes cosas. Hay cereales que se usan hoy día para comer, pero en el campo habían cultivos que solo se hacían para alimentar el ganado. Como de segunda categoría. Sí. Habían semillas escogidas. Semilla de primera, de segunda y de tercera. Si la semilla es mala o pobre, el resultado no va a ser un producto de primera, por mucho que yo le ponga empeño. Por eso es que se tienen que poner de acuerdo a estas 3 cosas: tener una buena semilla, hacer un buen trabajo de cultivo, escoger una buena tierra y también esperar el tiempo adecuado. Vuelvo a mis orígenes. Cuando yo era niño vivía en el sur y por eso sé harto de plantas. No crea usted que estuve estudiando solo para predicarle. Sembraban trigo. Y el trigo, cuando está listo para cosecharse, tiene una particularidad. El trigo se produce en una planta que da una espiga con muchos granitos, ¿sí? Y la espiga, cuando está verde, es frágil.
frágil. Cualquiera la dobla, puede pisarla y se quiebra la planta y se muere la cosecha. Se acaba. Pero cuando llega el tiempo en que empieza a cambiar de color, primero que era verde, empieza a secarse la planta, ya está madurando, empieza a tomar el color del trigo que nosotros conocemos, así amarillito. La indicación correcta de que de verdad es el momento de cosechar es cuando la espiga que estaba recta se inclina hacia un lado y se dobla. Si tú cosechas ese trigo cuando todavía está así, no va a tener las mismas características ni atribuciones. El trigo se usa para hacer harina. Principalmente el uso del trigo es para molerlo, separar la cascarita del almidón que va dentro, y el almidón es la harina. Pero si tú cosechas el trigo antes, no produce buena harina. Tiene poco almidón. ¿Por qué? Porque lo cosechaste antes de que alcanzara madurez. Cuando tú y yo sembramos, cultivamos bien, pero cosechamos antes, no obtenemos tampoco el tiempo ni el producto esperado. Entonces, quedó claro que necesitamos tres cosas. Diga conmigo: una buena semilla, un buen trabajo de cultivo y saber esperar el tiempo adecuado. ¿Dónde sembramos nosotros? Porque no estamos sembrando en la tierra, no andamos haciendo jardines para sembrar, porque estamos hablando de los principios del reino, que tiene que ver con actitudes, ¿sí? Estamos hablando de acciones. ¿Dónde sembramos? ¿Cuál será nuestra tierra? ¿Dónde está nuestro tablón para hacer un almácigo? En la persona. ¿En la persona ya? ¿Dónde más podemos sembrar? En la iglesia. ¿En la familia? ¿En la iglesia? ¿En el corazón? Quiero decirles que todos tienen razón. Y todas esas cosas que ustedes nombraron están comprendidas dentro de lo que nosotros conocemos como el reino de Dios. Nosotros sembramos en el reino. ¿Dónde? Dentro del reino. En las personas, en la iglesia, en nuestro corazón, ¿cierto? En el prójimo, en servir al Señor, de cierta manera. Nosotros sembramos de esa forma, pero también sembramos cambiando. La mayor siembra que nosotros podemos hacer es cambiar. ¿A quién no le gusta ver cambios físicos favorables? Estábamos pasando en kilos y bajamos 5. ¿Cómo nos gusta eso? A los que tenemos problemas de subir. Nos gusta ver cambios físicos. Nos gusta ver porque nos sentimos realizados. Sobre todo si hemos hecho algún esfuerzo, hemos hecho dieta o trabajo físico, ejercicio, qué sé yo. O el flaco que quiere lograr músculo. Qué bien se siente tener esos músculos algún día. Porque vemos el cambio. Vemos el fruto de un trabajo, un esfuerzo. ¿Cierto? Nosotros, los que sembramos en el reino, vamos a disfrutar de los frutos. Solo la pastora Maga lo cree. Vamos a disfrutar de los frutos. Ahora, el sembrar en el reino es la mejor tierra que nosotros podemos escoger. Lo mejor que podemos hacer, porque la tierra tiene mucho que ver. Si usted siembra una buena semilla en una tierra mala, tampoco se da. Si usted siembra una mala semilla en una mala tierra, no va a haber resultado. Pero si usted siembra una semilla que no sea tan buena, pero en una buena tierra, tiene más posibilidades de que se produzca. Tiene posibilidades de que salga fruto. Porque es una buena tierra, que tiene nutrientes, que tiene buena humedad, le da bien el sol, se trabajó. Bueno, la tierra tiene mucho que ver. Y en el pasaje que nosotros leímos al principio, el Señor le da ciertas direcciones al pueblo de Dios, a su pueblo, porque estaban cosechando. Habían sembrado, habían trabajado, pero estaban cosechando mal. Si podemos volver a poner Oseas capítulo 10, versículo 12. Miren lo que dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y el verso 13 es la advertencia que le dice: ustedes araron impiedad y cosecharon iniquidad.
Entonces van a comer frutos de mentira porque confiaron en su camino y en la multitud de sus valientes. Quiero traducirle esto. Le dice el Señor a su pueblo, ustedes están cosechando lo que sembraron. Sembraron mal. Estaban confiando en otros, confiaron en sus valientes y no en mí. Está hablando de las actitudes del corazón de su pueblo. Y el Señor les dice, ustedes van a tener el resultado. Van a comer el fruto de mentira. O sea, no es que el fruto sea falso. Ustedes son mentirosos, eso le estoy diciendo. Ustedes prefirieron actuar en iniquidad, actuar con impiedad. Ustedes hicieron una siembra de esto. Y obviamente va a traer consecuencias. El Señor les advierte a su pueblo respecto de las actitudes de su corazón. Y el consejo del Señor es revertir eso. Vamos a sembrar en justicia. Vamos a sembrar en justicia para cosechar misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Misericordia significa perdón. El perdón de Dios hacia nosotros. Eso es misericordia. Sin que yo lo merezca, Dios me perdona, me ama. Eso es misericordia. Él me tiene compasión. Y si yo actúo en justicia, Dios va a perdonarme a mí. Dios va a restaurarme a mí. Dios va a sanarme a mí. Así funciona la siembra y la cosecha. El Señor le advierte a este pueblo que los resultados no están siendo los correctos y les da este consejo. Hay que cambiar la forma de sembrar. Hay que cambiar la semilla. Ustedes sembraron en impiedad, ahora siembren en justicia. Yo no estoy diciendo que ese sea el caso nuestro. Estoy diciendo que para Dios es importante que nosotros escojamos bien qué vamos a sembrar. ¿Cómo va a ser mi vida de ahora en adelante? ¿Cómo voy a conducirme? ¿Cómo voy a actuar? Porque el Señor se encarga de darle a ellos una orientación, una dirección. Le dice, ok, lo hicieron mal y van a cosechar esto, pero entonces siembren bien para que puedan recibir la buena cosecha. Amén. Para que sus acciones bien enfocadas produzcan para ustedes vida. Amén, amén. Para que no mueran en el intento. Hoy día mucha gente abandona sus proyectos, abandona su vida y todo lo deja a medio terminar porque no sabe sembrar y tampoco sabe esperar. Como no sabe ni sembrar ni esperar, mucho menos sabe cultivar. No sabe cultivar relaciones, no sabe cultivar amor, no sabe cultivar la paciencia. No sabemos. Muchas personas fracasan en su vida porque no se dejan guiar por los principios de Dios. El principio del reino no es solo saber que lo que yo siembre voy a cosechar. El principio del reino consiste en que Dios te dice, ok, ¿quieres sembrar bien? Ven para acá, te voy a dar un curso intensivo. Esto es lo que tienes que hacer y tienes que privarte de esto para que siembres y coseches un buen resultado. ¿Me están entendiendo, men? ¿Sí? Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener este consejo de Dios, el mismo que le dio a su pueblo? Ustedes siembren diferente para que cosechen bien. ¿Quisiéramos tener ese consejo? Sí, amén. Bueno, Dios nos está previniendo para que el próximo año, 2024, tengamos una buena cosecha. Amén, amén. Lo que hemos sembrado hasta ahora, indefectiblemente, ya tiene o tuvo su cosecha. A veces Mala buena. hay pleitos, mala o buena cosecha, pero la tenemos. A veces hay pleitos que no sabemos por qué salen, y es porque nosotros hemos sembrado algo por ahí. Hemos sembrado un pisotón de callo. Hemos sembrado, no sé, un comentario. Hemos sembrado cosas que no son bendición. Y eso tarde o temprano nos va a producir su cosecha. Entonces, el 2024 viene cargado de una dirección de Dios para que no nos equivoquemos. Amén. La Biblia dice que mi pueblo hierra o se equivoca por falta de conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? No de saberse la Biblia de tapa a tapa, no de saber dónde queda exactamente un versículo, sino de aplicación. El conocimiento de Dios tiene que ver con aplicar. ¿Qué voy a aplicar de Dios? ¿Qué consejo? Estos consejos. Ya, no me demoro más, vamos. El Señor no les habla de resultados financieros, tampoco de prosperidad económica, sino de las actitudes. Y habla de dos actitudes, justicia y misericordia. Siembren en justicia, van a cosechar en misericordia. Está hablando del actuar, del obrar y de nuestro corazón.
¿Cómo hemos estado trabajando nosotros nuestro cultivo? ¿Cómo ha sido la siembra? ¿Qué semilla estamos usando? Podemos saber a simple vista que si lo que hemos estado cosechando no es bueno, es porque la siembra no ha estado correcta. Cada uno analice su vida ahí. ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha pasado contigo? A veces pensamos que todo lo hacemos bien. No, sáquese ese paradigma. Los seres humanos cometemos muchos errores. Con Dios y sin Dios. Sin Dios más todavía. Con Dios seguimos cometiendo errores. La diferencia está en que Dios dejó a su Espíritu Santo para ayudarnos. Dejó la Escritura, la palabra, para aconsejarnos y dirigirnos. Entonces, a pesar de que cometemos errores, tenemos la bendición de tener estos consejos de la palabra de Dios que nos dicen, ok, ¿se acuerdan que hablamos hace un par de domingos o semanas atrás en que Dios encausa y enriela, como dice, nuestro camino? Sí. Que a veces nos va poniendo los conitos así, por aquí no, por aquí no, por aquí, ya, por aquí sí, ya se enrieló. Así el Señor lo hace. Dios nos va poniendo su consejo para que nosotros no nos apartemos y tengamos el resultado que Él quiere. Si no sabemos por qué nos ha ido tan mal a veces, si no sabemos es porque no hemos considerado esto, que la semilla y la cosecha son equivalentes. Todo lo que pensamos en nuestra vida, todo lo que hacemos, lo que hablamos va a tener un resultado. Y lo que nosotros pasamos es consecuencia de nuestra siembra. Si administramos mal, vamos a tener malos resultados. Quiero darle algunos ejemplos de cómo nosotros podemos tener un resultado y no saber por qué. A veces pensamos, Señor, me está yendo tan mal económicamente. Hablábamos del caso de unas personas conocidas con mi esposa y una de ellas le decía, tengo problemas, tengo un hoyo financiero, ¿cierto? Tengo un hoyo tremendo y gano buen dinero, es profesional, tiene una buena profesión, pero aún así tiene trabajo ella porque es una hermana, ¿no su marido? No es de acá, es una persona que conocimos aparte. Tiene buen trabajo, ella trabaja en contabilidad y eso es un buen trabajo. Tiene que ver con las finanzas todo el tiempo, pero aún así tiene un hoyo financiero. Sin embargo, el verano pasado se fue de viaje a Playa del Carmen. Entonces, si nosotros no la estamos criticando ni pelando a la hermana, estamos hablando de un caso. Es un ejemplo. Cuando yo administro mal mis finanzas, pasan cosas como esta. Que si... me estoy metiendo en la pata de los caballos, parece. Pero quiero decírselo porque es importante. Si yo administro mal mis finanzas, es indefectible que voy a tener un hoyo. Si gasto más de la cuenta, es imposible que no me falte. Es lógica, es matemático. Pero ¿cuánto no nos gusta darnos un gusto? A todos nos gusta, ¿cierto? ¿Vamos a comer? No se puede, no hay plata. No, después pagamos. La tarjeta aguanta. ¿Cómo lo hacemos después? No sé, pero vamos y lo pasamos bien. Eso es una mala administración. Si nuestras finanzas están en esa condición, estamos sembrando mal. Siembra, cosecha. ¿Qué vamos a cosechar? Un mal rato después a fin de mes porque no nos va a alcanzar. Una vez es un mal rato. 2 veces una preocupación. 3 veces un hoyo financiero. Malas decisiones, mala siembra. Escogemos mal la semilla, malos resultados. ¿No le preguntamos al Señor? Por eso es que es importante, pues, seguir el consejo del Señor, porque hasta en esas cosas Dios nos orienta. Sí, vivir a Cristo es ser práctico. Vivir a Cristo es saber que Él tiene lo mejor, lo que a mí me hace falta. Los gramos que le faltan a mi kilo los tiene Él. Él tiene, y con Él yo me puedo sentir completo. Si siembro mentiras, hablemos en términos de sembrar. Ya, sembré una inestabilidad económica porque tomé malas decisiones administrando mis finanzas. Y coseché
un hoyo financiero. Ahora, si siembro con actitudes, si yo hablo con mentiras, ¿qué voy a cosechar? Si yo soy un mentiroso, ¿qué voy a cosechar? Si mentimos, voy a recibir a cambio desconfianza, inseguridad, la gente no va a creer en mí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama eso? Falta de credibilidad. Voy a ser una persona no confiable. No van a querer delegar en mí porque van a saber que este llega siempre tarde, por ejemplo. Le gusta llegar tarde al trabajo. Está tachado porque siempre llega tarde. Y si cada vez que llega tarde tiene una excusa. Y cada vez se le enfermó un familiar, parece que tuviera 200 parientes y todos los días se le enferma uno distinto. Excusas, pero en realidad las excusas son mentiras. Las de esa persona, no todas las excusas. Estoy hablando de ese caso. Entonces, si siembra de esa forma, ¿qué va a cosechar? Falta de credibilidad para su vida. No va a ser una persona confiable. Y tarde o temprano va a necesitar que alguien crea en él o en ella. Pero nadie va a creer. Hay un cuento de niños que se llama Pedrito y el Lobo. ¿Lo han escuchado alguna vez? Es una fábula. Y habla de que Pedrito cuidaba ovejas y una vez no encontró nada mejor que ponerse a gritar que viene el lobo, me roba las ovejas. Y la gente del pueblo salió a rescatarlo y no había lobo. Y él se mataba de la risa porque todos habían corrido a ayudar. Pedrito, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Ya, si era broma. Segundo día, la misma. Ahora sí, vecino, ayúdame, viene el lobo. Vinieron los vecinos y tampoco había lobo. Y pasó que al tercer día sí de verdad vino el lobo. Y cuando él gritó, nadie vino a ayudarlo porque no le creyeron. Lo vemos como un ejemplo tan así, tan sencillo, pero eso pasa. Y hay un montón de Pedritos que se ven afectados por el lobo porque antes dijeron mentira. Entonces, Dios quiere que nosotros guardemos lo que sembramos. Si siembro con mentiras, voy a cosechar cosas. Voy a cosechar mentiras de vuelta. ¿A quién le gusta que le mientan? Entonces, no sembremos lo que no queremos cosechar. Si retenemos el perdón y somos orgullosos para perdonar, vamos a recibir lo mismo a cambio. El tan conocido Padre Nuestro, la oración modelo del Señor, dice en la parte referente al perdón: porque si perdonamos, ¿sí? Algo así dice, ¿cómo dice? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La única forma en que nos perdonen es nosotros perdonando. Entonces, si vamos a sembrar orgullo, rencor, y no, es que este lo mastico pero no lo trago, vamos a cosechar lo mismo de vuelta. Si yo quiero bendición, tengo que sembrar bendición en otros. Si siembro, voy a recibir lo mismo que he sembrado, porque cada especie se reproduce según su propia semilla. Necesito que mejore mi finanza, entonces voy a sembrar en el reino de Dios con finanzas. Esto es una verdad caballa del porte de un buque, y la gente no la quiere entender. La gente cuestiona porque piensa que nosotros los pastores nos echamos al bolsillo la plata. Pero lo que yo quiero enseñarles es que usted entienda que sembrando de esta manera en el reino se suelta la bendición para uno. Yo lo he comprobado todas estas veces, más todas estas veces, más todas estas veces en mi propia vida. Lo he visto cómo Dios suelta cosas que estaban retenidas simplemente porque yo he aprendido a sembrar en el reino, tanto en la iglesia como en personas, bendiciendo a un pastor, bendiciendo a un hermano, alguien que no tenía para la micro, sembrando de esa forma. Dios me bendice a mí. Eso así funciona. Lo que yo siembro cosecho. Esa es una ley del reino, es un principio básico del reino. Si yo soy fiel, voy a recibir fidelidad. Fiel en todos los aspectos, fiel en asistir a la iglesia, fiel en mis relaciones, fiel en mi conducta, fiel en mi integridad para el Señor. La fidelidad es una sola. Nosotros la podemos usar en diferentes ámbitos de la vida, pero la fidelidad, el principio de la fidelidad es una sola. Si yo siembro fidelidad, voy a recibir fidelidad. Porque si yo soy fiel al Señor, voy a recibir su bendición, pero también la fidelidad de Dios, que ya está incluida en el paquete. Dios es fiel a pesar de que nosotros no lo seamos. Pero si yo soy fiel,
esa fidelidad de Dios me alcanza con mayor facilidad. Entonces, hay que depurar la semilla. Diga conmigo, voy a depurar la semilla. Voy a depurar la semilla. Tengo que sembrar correctamente, pero también saber qué voy a sembrar. Ya no quiero más mentiras, Señor, no quiero que me mientan más. Entonces, déjate de mentir. Para todos nos va el palo, porque a todos hemos dicho una mentira. No, si llego temprano, mentira, porque sabemos que vamos tarde. Es mejor decir, me atrasé. O dile que... No, dile que no estoy. Y el niño a veces, dice mi papá que no está. Corrompemos nuestra integridad y cerramos el cielo. Y más encima cosechamos mal. Ya, avancemos, miren. Hay que buscar lo correcto de Dios para tener el resultado correcto. El Señor le advierte a su pueblo, y me quiero detener algo en esto, que es el origen de todo lo que hemos estado hablando, que solo es la introducción. Para tener una buena cosecha, ya sabemos que hay que depurar la semilla. Vamos a hablar lo correcto, vamos a actuar lo correcto, vamos a sembrar correctamente con actitudes, vamos a perdonar, vamos a sanar el corazón, ¿sí? Bien. Semillas correctas. Pero lo más importante es prepara tu tierra. Prepara la tierra de tu corazón. El mayor consejo que el Señor le dio a el pueblo de Israel está en el versículo 12. Santito, si me puedes ayudar. Amén. Dice, ustedes siembren para ustedes en justicia y van a cosechar para ustedes en misericordia. Y ahora viene el consejo. Hagan para ustedes barbecho. La palabra barbecho es cuando la tierra está así, seca. ¿Sí? No, ya sembraron ahí, ya no hay una siembra reciente, está disponible, pero está seca. Y el barbecho es cuando viene el agricultor, antes lo hacían con el arado manual y empezaba a arar. Un surco para allá, otro surco para acá, y la tierra empezaba a abrirse y a darse vuelta. El arado es como una especie de pala que va dando vuelta a la tierra, la parte que está debajo hacia arriba. Y entre que trabaja el agricultor, vuelve, hace un montón de surcos, se va encontrando con todo lo que estaba ahí en la tierra. Piedras, terrones grandes, plantas, raíces. Y necesita labrar esa tierra. Hacer un barbecho significa ponerse a picar. Hay que picar esos terrones duros. Hay que ponerle color con eso. Hay que darle una intención. Por eso es que yo les hablaba de cambio, porque el hacer un barbecho en el corazón significa proponerse cambiar. Significa corregir actitudes. Significa dejar de ir en ese sentido y volver hacia el que el Señor quiere que yo vaya. Hacer el barbecho del corazón significa empieza a picar esa dureza que tiene. Saca la maleza, saca las raíces, saca las tierras duras, las piedras, los terrones. Muele lo que tengas que moler. ¿Para qué? Para que tu siembra produzca. Para que la siembra produzca. El mejor consejo es hagan un buen barbecho. Mire, yo busqué la versión Nueva Traducción Viviente del mismo versículo. Dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Abren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Cuando nos ponemos a trabajar las actitudes, tengo que trabajar mis actitudes. Es que yo soy enojón. Yo soy así y así me voy a morir. Hay que trabajar, así soy. Hay que trabajar esas actitudes. Amén, amén. Cuesta, claro que sí, porque es igual que una piedra que encontramos en el barbecho. Va a haber que pegarle, va a tocar, darle ahí. Va a haber que meterse con el Espíritu Santo. Miren lo que dice. El tiempo, hagan para ustedes barbecho porque es el tiempo de buscar a Jehová. O sea, el barbecho se hace buscando al Señor. Wow, sí. Amén. Picar la tierra del corazón, la tierra dura, los defectos, las actitudes incorrectas, esas cosas que nos cuestan superar. Me cuesta vencer algo en mí, quiero cambiarlo pero no puedo. Eso es barbecho. Tierra dura, piedra. Los vicios, las cosas que sé que están mal, pero que igual, como me gustan, las hago. ¿Como el orgullo? Abandonar actitudes como el orgullo. Todo eso se hace de la mano del Señor. Yo no puedo pretender hacerlo solo. Ese proceso
proceso de moler los terrones, de sacar las piedras, de quitar las malezas, es doloroso. No es fácil. Te van a salir callos de trabajar, pero hay que hacerlo para obtener un buen resultado. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Quiero que mi familia conozca al Señor, tengo que trabajar mi corazón. Dios está trabajando conmigo primero. Quiero que ellos conozcan a Dios. Bueno, tienen que ver un cambio en mí. ¿Qué cambio tienen que ver? No vestirte con ropas diferentes. Tú no necesitas vestirte ni con un hábito, ni con terno, ni corbata, ni comprarte una mandolina. Eso es parte de una iglesia que le gusta hacer eso. Dios no necesita eso para que la gente vea tu cambio. Ellos van a estar observando tus actitudes. Mis actitudes, van a estar observando el proceso, están atentos. Ellos no se han perdido ningún capítulo de esta historia. Desde el día que tú dijiste voy a ir, están pendientes a ver hasta dónde va a llegar. Ellos están pensando, lo piensan. Algunos se alegran, pero igual te observan. Y ahora, ¿por qué te observan? Porque si el cambio en ti es real y genuino, ellos también lo quieren. Amén, así es. Y eso es así. Es así. Amén. Cuando yo veo a alguien que mejoró su estado físico, le pido la receta. ¿Cómo lo hiciste? Ojalá que no sea con ejercicio. Lamentablemente la mayoría de las veces es con ejercicio. Pero toda la gente le pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste? Dame la dieta. Dame la receta. Porque los cambios nos gustan. Nos gusta observar los cambios en otros y también nos gusta obtener los cambios nosotros. Entonces, si necesitamos hacer un barbecho, quiero darle 3 tips. Y con esto ya estamos terminando. Vamos a la diapo número 3. Después de saber esto, quiero que usted se tome un tiempo para pensar y luego pida una entrevista con sus pastores. ¿Sí? Le voy a explicar luego por qué. ¿Qué necesito para hacer un buen barbecho? Barbecho en tu corazón significa quitar los terrones, quitar las malezas, regar, abonar y fertilizar. Ese es el proceso de hacer un barbecho. ¿Sí? Tengo que quitar los terrones, quitar las malezas, regar, abonar y fertilizar, porque estoy preparando la tierra para poder sembrar. Pero en el espíritu quiero enseñarle qué significa quitar los terrones. ¿Cómo yo quito un terrón de mi corazón? ¿O a qué se relaciona un terrón? El terrón, o quitar un terrón de mi corazón, en este barbecho es sanidad espiritual. La sanidad espiritual. ¿Cómo se produce la sanidad espiritual? Pastora Aita, ¿cómo yo puedo alcanzar sanidad espiritual? Renunciando ¿Ya? a cosas que venían por herencia. Renunciando a cosas que traía yo y que no sabía que eran parte de mí. Por ejemplo, una maldición generacional, ¿qué? Temores. Un temor, algo que yo no pueda vencer fácilmente. Recuerden que el barbecho cuesta hacerlo. Sanidad espiritual, necesito que mi espíritu se reconcilie 100% con Dios. Rechazo. Necesito sacar de mi corazón estas cosas. ¿Sí? ¿Cómo quito las malezas? Las malezas no son piedras, no son terrones. De hecho, allá afuera en la vereda está lleno de malezas. Dicho sea de paso. ¿Cómo las saco? ¿A qué se refieren las malezas de mi corazón? Las malezas tienen que ver con sanidad del alma. No es lo mismo que sanidad del espíritu. El espíritu es lo que se reconcilia con Dios, pero el alma son mis emociones. El alma está compuesta por mi voluntad, por mis decisiones, por mis sentimientos y emociones, por mi conocimiento, por el intelecto, por lo que yo puedo ser. Esa es mi alma. Cuando yo toco un instrumento musical, es mi alma la que se está desarrollando. ¿Sí? Cuando me deleito en la música, y la gente se va. Es su alma la que está disfrutando. ¿Sí? Cuando yo siento amor, es mi alma la que se enamora. Pero cuando siento pena, dolor, tristeza, angustia, depresiones, también es mi alma la que está enferma. Cuando tengo rencores profundos, es que usted no sabe lo que me hicieron. Falta de perdón.
Eso es una raíz. La maleza, si usted la corta por encima, solucionó el problema temporalmente. Si quedó la raíz puesta, va a volver a crecer. A veces nosotros, de hecho la Biblia habla de raíces de amargura. Tenemos raíces en el corazón, tenemos malezas que hay que quitar y hay que sanar el alma. Entonces, quitar terrones, sanidad espiritual; quitar malezas, sanidad del alma. Regar, ¿qué significa regar? El regar en Cristo es crecimiento espiritual por la búsqueda de la presencia de Dios. Lo que riega nuestro espíritu, lo que riega nuestra vida es el Espíritu Santo en nosotros. Solo el Espíritu Santo, la presencia de Dios, tener un encuentro con la presencia de Dios te va a permitir tener buenas cosechas. Cosechar un buen cambio, avanzar, no quedarte ahí. Y abonar y fertilizar significa aprender y trabajar a aplicar la Escritura en nuestra vida. Entonces, tengo que sanar mi espíritu, sanar mi alma, crecer espiritualmente buscando la presencia de Dios y crecer espiritualmente estudiando la palabra. El Señor nos está llevando este año 2024 a cambiar la manera en que estamos viviendo, sin sentido, sin un norte, sin un propósito. Él quiere que cambiemos eso por una vida inteligentemente planificada, o planificada inteligentemente. Hay personas que tienen un plan de vida, no visión de vida. Tienen su plan, tienen una idea, tienen sueños. Pero Dios quiere darnos una visión, algo que nos proyecte, que nos diga: wow, yo quiero eso, yo quiero alcanzar lo que Dios tiene para mí. Él quiere darnos una vida con propósito, una vida con sentido, y quiere que la planifiquemos inteligentemente. Dios quiere que sus hijos y sus hijas sean sabios y sabias, y que reciban el consejo, porque tú y yo necesitamos seguir la palabra del Señor para poder recibir la bendición. Dios quiere vernos felices y exitosos, pero nosotros a veces nos empeñamos en seguir viviendo la vida anterior, nos vivimos otra vez la misma cosa y todo a nuestra manera. Por eso es que el Señor le dice a su pueblo: hagan esto, hagan barbecho, busquen al Señor. Llegó el momento de buscar a Dios, llegó el tiempo de buscarle. Si ustedes quieren hacer el barbecho, se van a encontrar con dificultades. Cuando vayan a quitar maleza, cuando vayan a quitar terrores, si no lo hacen de la mano de Dios, no lo van a poder hacer. Por eso es que quiero hablarles y detenerme un poquito de por qué les digo que tienen que pedir una entrevista con su pastor y su pastora. Porque nosotros creemos en lo que Dios hace a través de sus promesas que están en la Escritura. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos derecho, por ser hijos, de ser libres de toda esclavitud. Y para romper las esclavitudes del alma, para romper esas malezas, esas raíces de amargura, alguien te tiene que guiar. Tenemos que orar, tenemos que ministrarte, tenemos que orar por ti y llevarte a renunciar a ciertas cosas. Esto da para mucho tiempo más, podríamos seguir más adelante hablando de esto, pero lo que tienes que saber es que tú solito no lo puedes hacer. Porque es necesario que alguien te guíe en esto. Y para eso Dios nos ha dado a nosotros una unción especial, una diferenciación. Y también la experiencia de haberlo vivido antes. Mi esposa, yo, la pastora, todos los que llevamos tiempo hemos sido sanados ya. Dios nos ha restaurado. Hemos pasado por este mismo proceso. Alguien ha orado por nosotros. Y hemos visto resultados de cambio. Y como nosotros queremos darle a usted lo que hemos recibido de gracia o gratis, déjenos orar por usted. Por eso es que es importante. Con la pastora pueden hablar con más confianza, con más tiempo, contarle: mire, me preocupa esto que dijo el pastor, no lo entendí bien. La pastora le va a explicar. ¿Sí? Miren cómo la dejé ahí, en aprietos. Esta palabra es para todos nosotros. Llevemos tiempo en el Evangelio o estemos nuevitos. Hacer un barbecho en el corazón es para todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente qué Dios quiere hacer en nuestra vida? Nos falta revelación, nos falta intimidad con Dios, nos falta relación, nos hace falta tener una comunión estrecha. Ahora, ¿qué cosas estamos guardando en el corazón y no podemos o no queremos cambiar? ¿Cuánto compromiso con Dios debemos tener para poder poner en práctica su palabra? Quiero decirle algo del compromiso. A veces la gente no quiere compromisos. Dice: no, si yo voy, pero ahí nomás. Pero el compromiso con Dios es la muestra visible del amor que sentimos por Él.
Cuando yo le amo, me comprometo, me es fácil comprometerme. Cuando alguien está decidido a casarse porque está enamorado, ¿qué hace? Se compromete. Gracias, pastor. Hoy día ya no se usa mucho eso, Le da miedo. porque la gente teme al compromiso. Pero antes se daba un anillo que era un símbolo de el compromiso. Claro, ilusiona le decían. Pero ese anillo sellaba el compromiso, decía, hay un acuerdo, nos vamos a casar tú y yo. Hay un pacto. El compromiso habla del amor que yo tengo con Dios, que yo tengo para el Señor. Entonces, si me falta compromiso para cambiar, si me falta compromiso, es porque quizá no he desarrollado el amor por Dios, quizá me falta tener intimidad con Él, pasar tiempo con Dios para entenderlo y conocerlo de verdad, a pesar de que lleve muchos años en el Evangelio. Me falta tiempo con Él, me falta. Si tú y yo entendemos, corregimos y mejoramos lo que hay que hacer, el Señor va a hacer una obra maravillosa en nuestro interior. Quiero que lo entiendas bien. Dios va a hacer tu todo. Dios va a hacer la solución. Él va a hacer que este barbecho produzca buena cosecha. Que la siembra sea excelente, que el trabajo sea bueno y que la cosecha sea el resultado que tú y yo esperamos. Quiero ver un cambio en este año 2024. Voy a comenzar sembrando correctamente. Así es. Cuando el Señor le habló a sus discípulos un pasaje, dice, no es suficiente con quedarse con un poquito de Dios. Es importante buscarlo, no cansarse, buscarlo. Quiero más de Dios, quiero tener un encuentro con Dios, quiero conocerlo de verdad. Me falta, ¿cómo lo hago? Hay que alcanzar el corazón de Dios. ¿Y cómo lo hago, pastor? Cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú le aceptas en el corazón, algo sucede. Es como una pequeña luz. Pero esa luz hay que avivarla. ¿Cómo lo hago? Orando. ¿Cómo lo hago? Creyendo. ¿Cómo lo hago? Buscando la Escritura. Pasando tiempo aquí en la casa del Señor. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Adorarlo, darle gracias. Pero por sobre todo, hay que empezar a vivir la vida como Dios quiere que la viva. Y eso es lo que nos cuesta a los seres humanos. A veces pensamos que un poquito de Dios es suficiente. Pero este versículo que yo les iba a decir, dice así Juan 7, 37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a hacer un barbecho para que Dios lo inunde con su agua y lo riegue. Para que Él pueda moler esos terrones que nos cuesta a nosotros. Para que Él arranque las raíces que nosotros no podemos sanar y sacar. Para que Él traiga libertad. Vamos a dejar que el fruto del Espíritu se haga vida en nosotros. Pero esa parte pasa por nuestra alma, por nuestra decisión. Quiero preguntarle, ¿ustedes quieren un 2024 diferente? ¿O quieren vivir el 2023 de nuevo? Nadie quiere eso. Queremos algo nuevo, queremos algo diferente. Queremos que Dios nos muestre qué tiene para nosotros. Bueno, este es el momento de tomar la mejor decisión y decirle, Señor, quiero que trates conmigo, quiero que me des la sanidad espiritual y del alma que yo necesito. Quiero que tú saques esas piedras duras de mi corazón. Quiero que tú traigas sanidad. Quiero que me hagas analizar las cosas que yo no puedo ver. Quiero que tú traigas luz a mis ojos para ver qué cosas tengo que cambiar, para ver qué cosas tengo que corregir. Señor, quiero un 2024 diferente. Por eso el Señor me manifestaba y me imponía en el corazón, es necesario plantearse un año distinto. No importa la edad que tengamos, es importante plantearnos un año diferente. Un año lleno y cargado de sueños, pero orientado a servir al Señor. A darle a Él lo primero, a darle a Él mi tiempo, mi relación, mi amor, a darle a Él mi esfuerzo, a darle a Él todo lo que Él se merece, la gloria que Él merece, la honra que Él merece. Ahora, ¿va a ser un trabajo? Sí, día a día hay que analizar qué cosas hemos sembrado. Día a día vamos a ver que la maleza empieza a volver a crecer. Día a día vamos a ver que quizás las aves van a venir a tratar de comer tu semilla. Pero día a día Dios te va a dar estrategias para poder avanzar. Así que no te desanimes. Dios va a hacer algo diferente con nosotros. Él quiere hacerlo. Voy a hacer el barbecho correcto. Voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Voy a vencer mis actitudes, voy a vencer ese egoísmo que está oculto, voy a vencer el orgullo que está ahí enmascarado, voy a vencer la falta de rencor, voy a vencer las actitudes, voy a vencer todo lo que acarreo de mis antepasados que me ha traído maldición. Voy a salir en victoria porque
Dios quiere para mí libertad. Quiero que se ponga en pie y vamos a orar para darle gracias al Señor.